Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Vamos a continuar con esta serie de videos sobre el tema de herencia. En la entrega pasada lo que estuvimos analizando fue esta problemática de un alumno que requiere hacer una administración para manejo eficiente de 3 tipos de artículos, los cuales son libros, discos y películas. Analizamos a partir del concepto de herencia por generalización una forma a partir de la cual podríamos extraer de estos 3 tipos de artículos a partir de los atributos que eran comunes la clase base que definimos en este sentido, artículo, y a partir de ahí definimos ya con la perspectiva de herencia por especialización la jerarquía sobre la cual íbamos a estar trabajando, y esto lo vimos a fin de poder eficientar el proceso de almacenamiento y no tener que estar lidiando con la implementación de 3 arreglos como se comentaba en el video pasado. Ya que tenemos la jerarquía de herencia funcionando, el siguiente paso tiene que ver con la clase que se va a encargar propiamente de las tareas de administración que nos está solicitando esta persona para solucionar su problema. Entonces, la segunda parte del problema nos pide que desarrollemos un programa, en este caso habrá que llamarlo administración, en donde tendremos que agregar el comportamiento que nos permita la administración propiamente de los artículos. La clase que nos piden implementar dice que se va a encargar de las siguientes tareas. En primer lugar, debe de poder crear un arreglo para manejar una cierta cantidad de artículos. Nos piden constructor por omisión y o un constructor por parámetros. Nosotros vamos a proporcionar ambos constructores. Me piden un método, como ya es clásico, para saber si el arreglo ya no tiene espacio para almacenar más artículos. Un método para saber si no hay ningún artículo en el arreglo, es decir, si el arreglo está vacío. Un método para agregar artículos al arreglo. Vean que en esta especificación ya solamente nos estamos refiriendo a los artículos, dado que está definida una jerarquía de herencia. Sabemos que un artículo puede ser un libro, un disco o una película, y en ese nivel se está manejando la especificación. Un método que permita eliminar el primer artículo que se encuentre dado el nombre del mismo. Un método para eliminar todos los artículos que coinciden con un título en especial. Un método que permite eliminar la primera ocurrencia de película dado el nombre de la misma. Un método que permita eliminar la primera ocurrencia de un libro dado el título del mismo. Un método para eliminar el primer disco dado en este caso el nombre del disco. Un método que nos permita mostrar todos los artículos, en este caso categorizados por libros, discos y películas. Este sería el método toString de la clase administración. Un método que permita buscar un artículo dado el nombre del mismo. Un método para buscar un artículo dado el nombre del autor o el nombre del intérprete o el nombre del actor principal, que es justamente uno de los atributos que analizamos en el video pasado, que puede funcionar como elemento en común. Nos piden también un método que permita buscar un libro dado el autor del mismo, un método para buscar un artículo dado el idioma del mismo, un método para buscar un artículo dado el género del mismo. Vean que en el caso particular de estos dos métodos solamente pueden estar asociados a discos o a películas, derivado de la jerarquía de herencia que definimos. Un método para buscar una película dado el nombre de la actriz. Un método para actualizar un artículo dado el tipo y nombre del artículo. Y esto sería todo. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar entonces a realizar esta implementación. Me voy a mover en este caso a Doctor Java. Voy a seguir exactamente la misma estrategia del video pasado. No voy a ir escribiendo cada una de las sentencias que requiere la clase administración. Ya la tengo construida y me voy a centrar propiamente en los procesos de funcionamiento de cada uno de los métodos que se tienen implementados y la razón por la cual se implementaron de esa forma. Entonces, muy importante. En esta clase voy a hacer algunos aspectos de interacción con el usuario. De ahí que uno de los aspectos que tenemos para la implementación de nuestra clase administración es la importación de la clase Scanner, ¿sale? Para poder definir los lectores
porque hay algunas tareas que quiero eficientar o quiero realizar directamente sobre administración para ya no estar batallando con ellas directamente en el método main, que también es una posibilidad que se abre y que ustedes tienen en ese sentido a su disposición para poder facilitar algunos procesos de recopilación de información que hasta ahorita los habíamos dejado exclusivamente para la clase que implementa el método main. Entonces vamos a comenzar con la especificación de nuestra clase administración. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura que van a tener los objetos de administración? Bueno, en administración vamos a tener la capacidad de administrar los tres tipos de artículos. Dado que ya tenemos definida nuestra jerarquía de herencia, la voy a mostrar a continuación. Aquí está la jerarquía de herencia que tiene a artículo como hijos a libro, el artículo que tiene género e idioma y este a su vez como hijos a disco y a película. Ya no es necesario especificar un arreglo que permita almacenar cada uno de los tres tipos de artículos. Entonces lo único que voy a hacer en la especificación de la estructura de los objetos será simplemente definir un arreglo que en este caso voy a llamar artículo, que va a tener la capacidad de almacenar artículos en general. Pueden ser libros, discos, películas e incluso artículos que tienen solo género e idioma, pero esos no son una solicitud particular de la problemática que nos están planteando, así que esos quedarán fuera de la implementación. Voy a necesitar, como ha sucedido en las últimas clases, un atributo que me permita determinar cuántos artículos tengo actualmente insertados y que al mismo tiempo me permita saber cuál es la siguiente posición para almacenamiento. Recuerden que en este caso estamos empleando esta filosofía que me permite almacenar los elementos uno detrás del otro, es decir, con los objetos contiguos y que no haya espacios entre ellos. Esto me permite de una forma muy sencilla trabajar con el método agregar y también facilita mucho las tareas de eliminación. Y adicionalmente, como les había comentado, estoy trabajando en este caso con la implementación de dos objetos de tipo escáner. ¿Por qué razón estoy trabajando con dos objetos de tipo escáner? Bueno, pues como ustedes pueden adivinar, voy a trabajar con títulos, voy a trabajar con nombres de autores, nombres de editoriales y nada me garantiza que estas cadenas se compongan de una cadena sin espacios. Lo más probable que ocurra es que esta información contenga espacios entre los distintos tokens que dan sentido a la información. Por esa razón es que voy a trabajar con un escáner modificado que me permita poder leer una cadena que tenga espacios. Como también voy a estar interactuando con algunos tipos primitivos y para no generar ruido voy a definir un segundo escáner que utilizaré siempre que necesite hacer una modificación o una tarea con tipos de datos primitivos. Mientras que el escáner que estoy llamando IO1 será el objeto que se encargará de hacer lectura de cadenas que tengan espacios, ¿sale? Entonces esa es la razón por la cual estoy definiendo en este caso dos objetos de tipo escáner y estos son los atributos que estarán dando sentido en este caso a la estructura de los objetos que voy a poder crear con la clase administración. Bueno, nos pedían que proporcionáramos un constructor por omisión o un constructor por parámetros o ambos. En este caso voy a programar o voy a proporcionar exactamente ambos constructores. El primero de ellos será el constructor por omisión. En este caso no recibo información del exterior y lo único que voy a hacer es una llamada implícita, por eso estoy utilizando la palabra reservada this, al constructor por parámetros. Ya en otras ocasiones he utilizado esta estrategia para hacer invocación y no tener que realizar doble trabajo de definición tanto en el constructor por omisión como en el constructor por parámetros. Entonces, para poder entender qué es lo que hace esta llamada implícita, vamos a analizar lo que sucede con el constructor por parámetros. Entonces el constructor por parámetros es un constructor que va a recibir como parámetro un valor de tipo entero que en este caso estoy llamando t. Este valor es el que va a indicar cuántos espacios voy a tener disponibles dentro del arreglo de artículos. Evidentemente, como ha sucedido cada vez que estamos trabajando con un arreglo de objetos, lo primero que tengo que hacer
es validar que el tamaño que me está proporcionando el usuario, este tamaño lo proporcionará el usuario, debe de ser un valor que sea válido, es decir, un valor que sea mayor a 0, que no sea negativo, ni 0, porque 0 no tendría ningún sentido dado que no podría almacenar, en este caso, ningún artículo. ¿Sale? Entonces, lo primero que voy a hacer es inicializar la referencia al objeto arreglo, que en este caso se está llamando artículo, y vamos a crear un arreglo que tenga capacidad para almacenar objetos de tipo artículo, y aquí estoy haciendo la validación. Si el valor que me están proporcionando es negativo, voy a definir este arreglo con capacidad para 20 artículos. Si por el contrario este parámetro es mayor a 0, entonces voy a dejar que sea el parámetro que me proporcione el usuario para poder definir el tamaño del arreglo. Vean que bajo esta perspectiva, cuando yo hago la invocación implícita al constructor por parámetros, yo estoy mandando como valor del parámetro t 20. Bajo esta consideración, t no es menor a 0, de manera que estaría generando un arreglo de tipo artículo con capacidad para 20 elementos. Vean que la capacidad de 20 artículos se está haciendo tanto en el constructor como por omisión, como si el usuario me da una cantidad negativa. Evidentemente, en la clase que implementa el método main, es posible que yo controle este escenario para que no suceda, pero de cualquier forma, el constructor lo está previniendo para dejar un objeto con un estado válido. Recién estamos creando la clase el objeto administración, no tengo almacenados ningún artículo en el arreglo, de manera que mi variable NA la voy a inicializar con 0 y voy a aprovechar el constructor para poder definir mis dos objetos lectores. Entonces decíamos, el objeto lector IO va a ser el objeto que voy a estar utilizando en este caso para poder trabajar con cualquier tipo de dato primitivo, incluidas las cadenas que no tienen espacio. Podría trabajarlas también ahí. Y voy a definir este segundo constructor que estoy llamando el constructor IO1, que es el constructor que está modificado para que tenga la capacidad de leer cadenas que tengan espacio, en este sentido utilizando el useDelimiter. ¿Sale? Entonces, bueno, esto es básicamente lo que estaríamos trabajando en los dos constructores. ¿Sale? Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, se ponen en contacto conmigo para hacer la aclaración si alguna de estas líneas no queda clara. ¿Sale? Bueno, ya que tenemos en este sentido definidos los métodos para poder trabajar con la construcción de los objetos de la clase administrador, vamos a comenzar a programar los métodos que nos solicitan en la misma especificación. Lo primero que me piden es un método para saber si el arreglo de artículos está vacío. Derivado de la naturaleza del método, están solicitando un método que tenga tipo de retorno y en este caso requiero que el tipo de retorno sea un valor booleano si el arreglo está vacío o falso en caso contrario. Entonces, por esta razón voy a definir el método está vacío con tipo de retorno boolean y lo único que voy a hacer en el return es verificar si el número de artículos actual es igual a 0. Si esta condición se cumple, significa que el arreglo no tiene ningún artículo almacenado. De la misma forma, me piden su contraparte, un método que me permita saber si el arreglo de artículos está lleno. Entonces, defino el método está lleno. Es también un método que tiene tipo de retorno. El tipo de retorno es boolean y sabremos que el arreglo está lleno si la variable si el atributo, número de artículos es igual que el length, en este caso, del arreglo artículo. ¿Sale? Entonces, si esta condición se cumple, devolverá un verdadero, lo cual significa que ya no hay espacio, y falso en caso de que no hayamos llenado todavía el arreglo de artículos. ¿Sale? Bueno, estos son métodos que ya hemos estado trabajando con relativa naturalidad, entonces espero que no haya ningún problema en la implementación. ¿Sale? Bueno, avancemos. Siguiente método, un método que me permita hacer llegar un artículo al arreglo. Vean que hasta este punto he estado hablando en general de artículos, no pierdan de vista que estamos trabajando con una jerarquía de herencia y cuando me refiero a artículo puede ser un libro, puede ser un disco, puede ser una película, que son los tres tipos de artículos que me están pidiendo en la especificación. ¿Sale? No
Y hago esta aclaración porque no quiero que se confunda como que nada más me voy a quedar con objetos de la clase base. Eso no está sucediendo. Aquí tengo la capacidad de poder hacer llegar cualquier tipo de artículo que pertenezca a la jerarquía de herencia que definimos en el video pasado. Entonces, lo único que voy a hacer para este método agregar, voy a programarlo como un método void. En este caso no me interesa que tenga una respuesta hacia el usuario. Y lo que voy a hacer es mandarle como parámetro el artículo que quiero almacenar, de cualquiera de estos tres tipos que les he mencionado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En esta versión que nosotros vamos a trabajar es una versión que no tiene la posibilidad de crecer el arreglo, es decir, aquí solamente vamos a poder almacenar artículos a lo más al tamaño que hayan definido en la construcción. Entonces, estoy obligado a verificar primero que tenga espacio. Para saber si el arreglo tiene espacio, pues eso lo responde el método está lleno. Si nosotros negamos el método y preguntamos por no está lleno, eso significa que hay espacio. Y si hay espacio, lo que vamos a hacer, como ya lo hemos estado trabajando, es en el artículo, en la posición actual. ¿Quién tiene la posición actual o quién conoce la posición actual de almacenamiento? Pues nuestro atributo NA. Entonces tenemos aquí el operador de post incremento, de manera que utilizo primero el valor. Si es la primera vez que estoy utilizando el método, NA vale 0. Eso significa que en la posición 0 voy a almacenar el artículo que está llegando como parámetro, y una vez que lo he almacenado, incremento en 1 el valor del atributo NA. Eso me indicará que al momento llevo un artículo insertado, pero además me permite saber cuál es la siguiente posición de almacenamiento. En este caso, la posición 1. ¿Sale? Y eso es lo único que tendrá que hacer el método agregar. Vean que esta técnica que hemos estado utilizando para poder almacenar objetos de manera contigua facilita mucho el proceso de agregación o de inserción a la estructura de datos. ¿Sale? Entonces, bueno, cualquier duda, cualquier comentario, por favor, me lo hacen saber. Bueno, vamos a continuar con los métodos que nos permiten hacer eliminación. Entonces vamos a comenzar con el método eliminar primero. Este es un método que va a eliminar la primera ocurrencia de cualquier artículo dado el título. Entonces comenzamos con la programación. Bueno, es un método que voy a programar en este caso como void porque no quiero que me dé ninguna respuesta al momento de invocarse. Cualquier mensaje que yo quiera mandar al usuario lo voy a hacer en este sentido utilizando el método println. Entonces lo que recibe como parámetro es una cadena con el título del artículo que quiero eliminar. Entonces vamos a efectuar algunas definiciones previas de manera local. En este caso voy a sacar la definición de la variable contador del ciclo para poder efectuar una comparación una vez que se haya terminado de efectuar la búsqueda. Vamos a adicionalmente a definir una variable de tipo boolean que voy a llamar borró, que inicialmente la voy a especificar con el valor false. Esto básicamente lo que va a indicar es que no se ha hecho ningún borrado que corresponda de artículo con el título indicado. Esto nos ayudará para que una vez que hayamos terminado de recorrer el arreglo podamos de una manera muy sencilla saber si el artículo que me pidieron eliminar se encontraba, y en caso de que no, mandarle el mensaje correspondiente. Entonces comenzamos a verificar nuestro arreglo de artículos y lo primero que hay que hacer es asegurarnos que este arreglo tenga algún artículo almacenado. Entonces preguntamos si no está vacío. En el caso de que esta condición sea verdadera, entonces significa que tiene sentido comenzar a hacer la búsqueda y armamos en este caso un ciclo for que va a comenzar a visitar nuestro arreglo desde la posición 0 hasta a lo más el número de artículos que se tengan actualmente almacenados. La condición de búsqueda en este caso es muy simple. Compararé el título que me están pidiendo buscar contra el título que tenga el artículo que estoy visitando en la posición I. Si esta condición se cumple, entonces significa que acabamos de encontrar un artículo que corresponde con el título que nos indicaron, y lo que vamos a hacer es lo que ya hemos estado trabajando de manera habitual, es verifico que el artículo no se encuentra al final, porque de encontrarse al final ya habíamos visto una inconsistencia que tenía nuestra programación, de ahí que tuvimos que tomar esta decisión de asegurarnos sobre la posición en la que se encuentra el artículo. De manera que si se encuentra al final, lo único que voy a hacer es disminuir en una posición la variable número de artículos
Esto, como ya lo hemos platicado, no elimina el objeto del arreglo, simplemente lo deja inaccesible. En el caso de que el artículo no esté en la última posición, utilizamos la misma estrategia que hemos venido platicando, que es la de en la posición en la que encontré el objeto, voy y lo sustituyo por el objeto que se encontraba almacenado en la última posición. Esto, también ya lo habíamos platicado, nos va a dejar en un momento dado dos objetos dentro del arreglo, pero recuerden que el último, dado que se decrementa el atributo número de artículos, esa copia del objeto ya no se encuentra accesible. ¿Sale? Entonces, ya sea que el objeto se haya encontrado al final o que haya estado en una posición diferente, significará que acabamos de efectuar un borrado. Entonces voy a cambiar el estatus de la variable borró a true. Y como quiero borrar solamente la primera ocurrencia, lo que vamos a hacer es romper el ciclo de ejecución. Ahora bien, si la variable contador llegó al número de artículos actuales que tengo en el arreglo y además la variable borró no cambió de estado, es decir, no cambió a true, entonces eso significa que el artículo que me pidieron buscar dado el título no se encontraba en nuestro arreglo. Y lo que vamos a hacer es simplemente indicarle al usuario que el artículo indicado no existe. En el caso de que la condición de que el arreglo no se encontraba vacío no se haya cumplido, entonces significa que no tenía ningún elemento dentro del arreglo, y eso es justamente lo que le informo al usuario. No hay artículos almacenados, de manera que no se pudo efectuar, o ese es el mensaje que queremos entregarle, no se puede efectuar el borrado del artículo dado el título que proporcionaste. ¿Sale? Entonces, vean que estoy haciendo una metodología muy similar a la que ya trabajamos, en este caso con las cuentas del banco y que trabajé en la clase conjunto. Simplemente estoy agregando un elemento adicional que no había trabajado, pero aquí me conviene justamente por la forma en cómo estoy programando la implementación de la eliminación. ¿Sale? Entonces, revisen por favor esta especificación. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, me la hacen saber. Avanzamos al siguiente método, que es el método contrario a este que acabo de especificar, es decir, el método que acabamos de ver solamente borra una sola ocurrencia. ¿Qué es lo que va a suceder con el método eliminar todos? El método eliminar todos borrará toda ocurrencia de un artículo que coincida con el título que el usuario indique por parámetro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Una programación relativamente similar, aunque voy a tener un cambio que en un momento explicaré. Entonces, al igual que en el método eliminar primero, voy a separar del del ciclo for la variable contadora y voy a definir esta variable de tipo boolean que estoy llamando borró, en donde inicialmente está en el valor false, para asumir que no hemos hecho al momento ningún borrado. Nuevamente, como en el método anterior, lo que vamos a hacer es determinar si el arreglo sobre el cual quiero hacer la eliminación tiene algún elemento almacenado. Si hay elementos almacenados, entonces aquí viene el cambio. Lo que normalmente habíamos hecho era simplemente definir el ciclo for para comenzar a hacer la búsqueda de los elementos dentro del arreglo. Indicábamos nuestra condición de borrado. Si la condición de borrado se cumplía, hacíamos el borrado. Y lo que habíamos hecho originalmente era quitar un break para asegurar que el método siguiera avanzando. Este método desafortunadamente no funciona. ¿Y no funciona en qué sentido? No funciona en el siguiente sentido. Entonces vamos a suponer que tenemos este arreglo que voy a llamar A. Es un arreglo de artículos. Aquí lo voy a poner. Tenemos artículo. Y vamos a suponer que yo estoy buscando eliminar estoy con eliminar todos y vamos a suponer que quiero eliminar en este caso todos los artículos que tengan como título A. Entonces aquí voy a poner algunas instancias
tengo mi variable número de artículos y vamos a suponer que aquí tengo un artículo que se llama B, aquí tengo un artículo que se llama A, un artículo que se llama C, un artículo que se llama A, otro artículo que se llama A y vamos a poner otro artículo que se llama A. Entonces, el primer método, que era eliminar primero, una vez que encontrara este artículo que se llama A, lo borra y hasta ahí se detiene. ¿Sale? Entonces, bueno, ahorita el número de artículos que tengo actualmente insertados son 6. Entonces, si nosotros nos quedamos con el enfoque del ciclo for que recorra todo el arreglo, entonces tendríamos aquí un ciclo for que iría desde la posición 0 a lo más el número de artículos que tengo actualmente e incrementamos en 1 cada una de las variables la variable contador, para ir avanzando en cada una de las posiciones. Entonces tengo las posiciones 0, 1, 2, 3, 4, 5. La posición 6 está desocupada. Entonces comenzamos a buscar y lo que tengo que hacer pues es comparar el título que tiene el artículo en la posición indicada por la variable contador con respecto al título que estoy buscando. Entonces, en el primer caso, pues no cumple la condición, es decir, lo que nosotros tendríamos aquí para buscar sería a través de un if. Entonces tomaríamos el parámetro que estoy llamando título y buscaríamos que fuera igual, en este caso, a el arreglo en la posición i y obtendríamos su título a través del método get. Esta sería mi condición. Y luego aquí hacemos una verificación de si está al final o no y hacemos la sustitución. Entonces, no corresponde con el primer artículo, entonces no puede hacer la eliminación. Avanzamos una posición, vamos a la posición 1 y entonces comparo este título con el título que tengo aquí y resulta que ahí estoy encontrando el artículo. Entonces aquí lo encuentra y verifica y pregunta, ¿este artículo se encuentra al final? No, la realidad es que no se encuentra al final. Entonces significa que lo que vamos a hacer es vamos a sustituir. ¿Qué es lo que estaría sucediendo en este caso? Bueno, estarían pasando lo siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, en color rojo lo que estaría sucediendo. Entonces, como no está en la última de las posiciones, entonces lo que voy a hacer simplemente es, voy a decir, nada más voy a poner aquí la línea que corresponde. No es la única que tengo porque recuerden que hay una comparación para verificar si el objeto se encontraba al final. Entonces, básicamente lo que solemos decir es A en la posición I, que ahorita es esta la posición. Vamos a sustituirlo por lo que tengo en la última posición. Entonces, en este caso, recuerden que es en predecremento la variable número de artículos. Entonces, eso significa que esta variable deja de valer 6, vale 5. Y entonces, en la posición 1, lo que voy a poner es el objeto que tengo en la posición 5. Entonces, básicamente lo que hace es rompemos este vínculo y lo redireccionamos aquí. Esto es básicamente lo que pasa. Como les decía, pareciera que tengo dos objetos en la posición 1 y en la posición 5, pero la realidad es que no son dos objetos, es solamente un objeto que está siendo apuntado, en este caso por dos referencias, la que tengo en la posición 5 y la que tengo en la posición 1, es decir, tengo un alias de la referencia que lo está apuntando. Entonces recuerden, lo que va a suceder eventualmente es que cuando llegue un nuevo artículo, esta referencia se desconecta de este artículo, pero ya no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ahorita tengo a la posición 1 ocupado apuntando en este caso a este artículo, de manera que cuando llegue el siguiente, no importa que rompamos esto y que lo llevemos al nuevo artículo que está llevando, este artículo no se pierde porque tengo una posición que lo está referenciando.
¿Sale? Entonces, básicamente esto es lo que está sucediendo. Ahora bien, viene un punto importante. Resulta que el artículo que tenía en la posición 1 en efecto cumple con mi condición, tiene el título A, pero curiosamente tengo un artículo con el mismo nombre en la posición 5, que lo acabo de cambiar a la posición 1. Y después resulta que la variable i pues ya no vale 1, la variable i ahora ya va a valer 2. ¿Sale? Entonces, cuando valga 2, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando valga 2, entonces significa que yo me voy a estar ahora moviendo a la posición siguiente, es decir, voy a estar aquí con la variable i, y yo sigo avanzando siempre. Vean que este ciclo lo que hace es que en nuestro método de búsqueda siempre vaya en esta dirección. Ya lo que haya sucedido hacia atrás de la posición actual ya no me interesa y ya no hay forma de verificarlo, derivado de esta técnica que estamos utilizando para hacer la eliminación. Entonces vean que yo voy a seguir avanzando, voy a seguir encontrando algunos otros artículos, pero vean que lo que ya va quedando en posiciones que se encuentran a la izquierda de la posición actual ya no nos va a interesar. Y entonces, una vez que terminemos de ejecutar nuestro método, pues resulta que si imprimimos el contenido del arreglo, nos vamos a poder encontrar todavía artículos que cumplen con la condición que yo estoy especificando. Y eso es porque una vez que borramos, nos olvidamos de lo que sucede en esa posición y seguimos avanzando hacia la derecha. Esa es una deficiencia que tengo en este caso para la implementación de la eliminación. Si la sigo trabajando así, simplemente quitando el break, al final no estaría eliminando todos los artículos que corresponden con un título en particular. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Muy sencillo. Entonces, una vez que ya me aseguré que hay elementos, lo que voy a hacer es voy a generar un ciclo do while. Este ciclo do while, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, vamos a analizar lo que tengo al interior. En el interior, lo que tengo es el ciclo, como lo acabo de pintar aquí, que me permite ir buscando en cada una de las posiciones del arreglo un artículo que tenga un título como el que está llegando como parámetro, que es justamente lo que tengo aquí. Armo mi condición de búsqueda. En este sentido, mi condición de búsqueda que tengo indicada aquí. Y si lo encuentra, la verificación que les había comentado. Es decir, revisar si el artículo se encuentra al final, simplemente reducimos. Y si no, intercambiamos. Es justamente este escenario el que planteé aquí, de intercambio. Y es en donde podemos perder de vista artículos que nos interesan, dado que nuestro método de búsqueda avanza siempre hacia el futuro, ¿sale? No le importa lo que sucede en el pasado. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, bueno, si puedo llegar en alguno de estos casos, simplemente estoy cambiando la variable monitor de falso a true porque ya pude hacer una eliminación. Y a diferencia de lo que estaba sucediendo originalmente de quitar el break y seguir avanzando hacia el futuro, lo voy a manejar ahorita como si borrara la primera ocurrencia. De manera que al borrar la primera ocurrencia, hasta aquí se quedaría mi método. Pero nuevamente en la posición 1 no perdamos de vista que tenemos el artículo o un artículo con el mismo título. Entonces, ¿qué hacemos? Ya que estamos ahí, rompemos el ciclo de ejecución, ya no sigo buscando y ahora lo que voy a hacer es vamos a verificar si nuestro arreglo todavía tiene algún artículo con el título indicado. Entonces vean que aquí me voy a apoyar en un método auxiliar. ¿Cuál es el método auxiliar? Va a ser este método que estoy llamando contiene. Es un método privado, de manera que solo el método eliminar todos va a hacer uso de este método. Nadie del exterior sabe que existe. Entonces, ¿qué voy a hacer con el método contiene? El método contiene me va a devolver un valor booleano. Le voy a mandar el parámetro con el título del artículo que estoy buscando y voy a definir en este caso una variable de tipo boolean que estoy llamando respuesta, que estoy inicializando en false. Esto es porque inicialmente estoy asumiendo que el arreglo no tiene ningún artículo con el título indicado.
verificamos que el arreglo tenga elementos. Si hay elementos, lo que vamos a hacer es comenzamos a hacer la búsqueda del artículo dado el título que me están indicando. Si es que en este sentido él se encuentra dentro del arreglo el artículo con el título indicado, entonces cambiamos respuesta a true y ya no sigo buscando. Basta con encontrar una única ocurrencia de un artículo con un título para poder invocar otra vez el método eliminar. Entonces enviamos la respuesta de manera que si esta respuesta es verdadera, significa que en el arreglo todavía existen artículos con el título indicado. ¿Y qué voy a hacer? Voy nuevamente a invocar mi método de búsqueda, pero vean que mi método de búsqueda vuelve a comenzar de la posición 0, es decir, vuelve a revisar, no importa que ya haya hecho una eliminación, vuelvo a arrancar desde la posición 0 y voy avanzando nuevamente para ver si me encuentro algún artículo que tenga el título indicado. Vean que la primera implementación no hacía eso porque siempre avanzábamos hacia adelante. Ahora lo que está sucediendo es cada vez que me sigo encontrando un artículo con el mismo título, este comienza desde la posición 0 y ahora sí hacia la derecha a buscar una sola ocurrencia. ¿Sale? Entonces, de esta forma, gracias a este ciclo do while que está invocando el método privado contiene, nosotros podemos asegurar que en el arreglo se eliminen todas las ocurrencias de artículos que correspondan con el título que se está enviando, en este caso como parámetro. Bueno, si al final la variable de tipo boolean borró no cambió de estado, entonces significa que no pude encontrar ningún artículo con el título indicado y eso es lo que le informa al usuario. Y en el caso de que no hubiera desde un inicio artículos en el arreglo, pues simplemente le digo al usuario, no hay ningún artículo almacenado y ahí termina mi método. ¿Sale? Entonces vean qué interesante resulta el análisis que les mostré aquí para poder eliminar todos los artículos que originalmente no basta simplemente con eliminar el break que teníamos para romper el ciclo cuando borro la primera ocurrencia, porque en realidad no borraría nada, y cómo estamos obligando a que esta búsqueda se haga siempre desde el inicio gracias al método contiene. ¿Sale? Entonces revisen por favor esta implementación. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor me la hacen saber, con todo gusto la resolvemos. ¿Sale? Bueno. Entonces vean que estos dos métodos, eliminar primero, eliminar todos, borraban cualquier artículo sin importarme si el artículo fuera un disco o era un libro o una película. No me interesaba absolutamente el tipo del artículo, lo único que me interesaba es que el artículo correspondiera con el título que me estaban indicando. Ahora vamos a comenzar a trabajar con los métodos que se encargan de borrar artículos en específico. Todos los métodos que vamos a ver a continuación hacen un borrado solo de la primera ocurrencia, o de película, o de libro, o de disco. Entonces vamos a comenzar con el primero, que sería el método para eliminar la primera ocurrencia de una película, dado el título. Entonces, como los dos métodos anteriores son métodos void, porque gracias a los métodos println estoy mandando el mensaje adecuado, en este sentido, al usuario cuando así lo requiero. Entonces, para eliminar película, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Recibiendo justamente el parámetro con el título de la película que quiero borrar y sigo con la misma estrategia que he planteado en los dos métodos anteriores. Separo la variable contadora de la definición del ciclo for y defino esta variable boolean que estoy llamando borró para poder saber si es que se efectúa algún borrado o ninguno. ¿Sale? Verificamos como en los métodos anteriores que el arreglo tenga objetos. Si tiene objetos, entonces tiene sentido que armemos el ciclo for para poder recorrer el arreglo. Y ahora lo que necesito hacer es asegurarme que el artículo que estoy visitando es un artículo del tipo que me interesa. En este caso me interesa borrar películas. Ahora bien, muy importante, resulta ser que cuando un artículo del tipo disco, libro o película que pertenecen a una jerarquía de herencia se almacenan en un arreglo que corresponde con un tipo más general, lo que va a suceder es que vamos a perder
momentáneamente algunas características. Aunque más que perder, más bien se ocultan algunas características. Entonces, vamos a ver cómo es que está funcionando esta operación de agregar un libro, un disco, una película a un arreglo que es de un tipo más general en la jerarquía de herencia. Entonces, vamos al pizarrón y ahí lo explicamos. Entonces, tenemos el arreglo artículo. ¿Sale? El arreglo se llama artículo. Está apuntando a esta estructura. Entonces, si aquí tenía, por ejemplo, un libro y este libro lo quiero almacenar aquí, no perdamos de vista que esto puede almacenar cualquier artículo. En el momento en el que este libro llega y se almacena aquí, voy a borrar. Lo voy a poner aquí con otro color. Entonces, en el momento en el que puedo hacer caber el libro aquí, este libro le va a ocurrir como una especie de máscara que va a ocultar momentáneamente sus características y esto lo va a considerar simplemente como un artículo porque eso es justamente lo que tengo en mi jerarquía de herencia. Entonces en mi jerarquía de herencia tengo artículos, de aquí heredo los libros, de aquí se heredan los artículos que tienen género e idioma y a su vez de esta clase heredan los discos y heredan las películas. Pero una vez que uno de estos llega a caer al arreglo del tipo más general, le ocurre esta especie de máscara que oculta, aquí lo voy a poner, está oculta su especificación y de momento solamente están visibles los aspectos que lo convierten en un artículo, que en este caso es el título, hecho por, y el año. Un libro adicionalmente tiene editorial, pero esta editorial lo que va a suceder es que simplemente se va a ocultar. ¿Sale? Y entonces lo único que tengo acceso directamente en el almacenamiento del arreglo es las características que hacen a este libro un artículo. Y lo mismo sucede con los discos, lo mismo sucede con las películas. Cada vez que nosotros hacemos llegar a algún objeto de las clases que están en esta jerarquía de herencia, se ocultan sus características y solamente tengo disponibles directamente lo que los convierte en un artículo, es decir, en hijos de esta superclase. No quiere decir que sus atributos se hayan perdido, por eso es que aquí estoy marcando que están ocultos, ¿sale? Entonces, si están ocultos, debo de encontrar una manera a partir de la cual, primero, pueda saber si el artículo es de un tipo en específico y si es de un tipo en específico, lograr hacer un cast
de ese artículo para que sea un objeto de la jerarquía especializada y entonces ahora sí poder mostrar las características del artículo, perdón, del libro, el disco o la película en cuestión. Eso es básicamente lo que está sucediendo. Bueno, ¿cómo hacemos en Java para poder saber si un artículo es un libro, un disco o una película? Bueno, en Java nosotros vamos a apoyarnos en la instrucción instance of. Como su nombre lo indica, este método me permite saber si un objeto es instancia de alguna clase de la jerarquía de herencia. ¿Sale? Entonces vean que el método instance of va a ser muy útil justamente para desenmascarar al artículo y saber qué hay detrás de él, un libro, un disco o una película. ¿Sale? Bueno, dicho lo anterior, regresamos entonces a la programación del método eliminar película. Entonces, de acuerdo a la explicación que veíamos en el pizarrón, voy a tomar un artículo, en este caso dado por la posición i, y a través de instance of voy a preguntar si este artículo es una instancia que se creó a partir de la clase película que pertenece a la jerarquía de herencia. Si esta condición, si esta pregunta me devuelve un valor true, entonces significa que el artículo actual es una película. Entonces vean que ahora voy a centrar la búsqueda no solamente con respecto al título, sino al tipo del artículo. Esto es para evitar hacer búsquedas sobre artículos de tipos que no me interesan. Esto me permitirá avanzar mucho más rápido en la eliminación. Entonces es bien importante, si nosotros queremos comprobar si un artículo de una jerarquía de herencia, en este caso, pertenece a un tipo más especializado, lo podemos hacer gracias a instance of. Entonces, si la condición es verdadera, seguimos con la misma condición que hemos estado trabajando, compruebo el título del artículo y reviso que sea el mismo que el parámetro que me está indicando. Si esta condición completa se cumple, entonces lo que indica es que estoy frente a una película con el título que nos estaban solicitando. Si la encontré, lo que voy a hacer es asegurarme, como lo he hecho en las otras eliminaciones, que el artículo no se encuentra al final. Si es así, simplemente decremento en 1 el atributo número de artículos, y si no, aplico mi estrategia de sustitución por el último elemento almacenado. Si pude llegar a cualquiera de estos pasos, entonces significa que pude efectuar un borrado, y como nada más quiero eliminar la primera ocurrencia, entonces rompo el ciclo de ejecución y ya no sigo buscando. Si al final encuentro que llegué a la posición del último elemento almacenado y además la variable borró no cambió de estado, entonces significa que el título que me mandaron a buscar de una película no se encontraba almacenado dentro de nuestro arreglo. Y en el caso de que el arreglo haya estado vacío desde un principio, entonces le avisamos al usuario y le indicamos que no tenemos ningún artículo almacenado. ¿Sale? Entonces, bueno, espero que esta explicación de lo que está sucediendo aquí al momento de hacer el almacenamiento de un tipo específico en un arreglo genérico haya quedado claro, y la manera en cómo puedo desenmascarar ese artículo genérico para poder saber de qué clase especializada pertenece. Revisen por favor la implementación, cualquier duda, cualquier comentario, por favor me lo hacen saber. ¿Sale? Bueno, pues avanzamos ahora al siguiente método, que será el método eliminar libro. ¿Sale? Entonces voy a utilizar exactamente la misma estrategia que utilicé para eliminar película, es decir, separamos, como ya habíamos visto, la variable contadora de la definición del ciclo for. Defino esta variable boolean que estoy llamando borró para saber si se efectúa algún borrado o no.
verificamos que el arreglo tenga algún objeto almacenado. Si tiene algún objeto almacenado, lo que vamos a hacer es creamos un ciclo for para poder buscarlo, y lo que voy a hacer es la misma estrategia que empleé para buscar una película. Necesito saber si el artículo que está indicando la posición actual es un artículo que se creó a partir de una instancia del libro. Si esta condición es correcta, significa que este artículo me interesa, y entonces tiene sentido comparar el título del artículo con el título que me está llegando como parámetro. Si esta condición completa es verdadera, significa que es un libro que coincide con el título indicado. Y si es así, significa que ya encontré el libro. Y lo que verifico es si el libro está al final, simplemente decremento en 1 la posición del número de artículos, y si no, lo sustituyo por el último artículo que se encuentra almacenado en el arreglo. Si pude llegar aquí, entonces significa que pude efectuar algún borrado y solamente quiero la primera ocurrencia, entonces rompemos el ciclo de ejecución. Si después de efectuar este proceso resulta que llegué al final, pero la variable borró no cambió de estado, entonces significa que el libro con el título que indicaste no se encuentra en el arreglo, y eso es justamente lo que le informamos al usuario. Y en caso de que desde un inicio el arreglo hubiera estado vacío, pues le avisamos al usuario que no teníamos ningún artículo almacenado y no hay nada que eliminar. ¿Sale? Entonces vean que la programación de eliminar un libro es exactamente la misma que teníamos para eliminar una película. ¿Cuál es el único cambio? Sobre la clase en la cual estoy preguntando en el instance of. Si es una película es instance of película, en este caso fue instance of un libro. ¿Sale? Entonces implementaciones prácticamente idénticas con un pequeño cambio en el instance of. ¿Sale? Entonces revisen por favor, cualquier duda, cualquier comentario me lo hacen saber. Y vamos a avanzar con eliminar disco, que como ustedes podrán imaginar tiene exactamente la misma estrategia de eliminación. Separamos variable contador de la definición del ciclo for, definimos la variable de tipo boolean borró, iniciando en valor falso porque estoy asumiendo que no he hecho ningún borrado. Verificamos que el arreglo tenga objetos. Si tiene objetos, armamos el ciclo para comenzar a hacer la búsqueda. Y en este caso lo que me interesa es borrar discos que correspondan con un título específico. Entonces, lo que hago, como hice con las películas y como hice con los libros, es verificar si el artículo en la posición I es una instancia, en este caso de disco. Si esta condición se cumple, significa que el artículo me interesa y tiene sentido obtener el título y compararlo con el título que está llegando como parámetro. Si esta condición se cumple, significa que era un disco con un título que coincide y lo que vamos a hacer es eliminarlo, de la misma forma que lo hemos hecho. Si es el último, simplemente decremento la variable número de artículos. En el caso de que no sea el último, sustituyo por el último artículo que tengamos almacenado. Si pude llegar a este punto, significa que se efectúa el borrado, y como requiero solamente borrar la primera ocurrencia, detenemos el ciclo for para que ya no siga buscando. Si después de efectuar todo esto resulta que llegué al final y además la variable borró no cambió de estado, significa que el disco con el título que mandaste a buscar no se encuentra almacenado en el arreglo. Y si desde un inicio el arreglo estaba vacío, entonces le informamos al usuario que no hay ningún artículo almacenado y por ende no pudimos efectuar ninguna eliminación. ¿Sale? Entonces vean que los métodos eliminar disco, eliminar libro y eliminar película son métodos que tienen exactamente la misma implementación, salvo por el hecho de la pregunta que estamos haciendo con instance of. Revisen por favor la implementación. Y si tuvieran alguna duda de cómo utilizar en este caso instance of para averiguar si un objeto es de una clase en particular, por favor me lo hacen saber, o si hay alguna duda de cómo está efectuando en este caso la eliminación, que yo esperaría que no, porque ya hemos estado interactuando mucho con métodos similares en las clases que hemos estado programando. ¿Sale? Bueno. Pues entonces nos faltarían ahora pasar en este sentido a los métodos que tienen que ver con búsquedas que cumplan de igual forma con ciertas condiciones. La diferencia de estos métodos con los métodos anteriores es que los métodos anteriores sí bajan la cardinalidad, en este caso del conjunto de elementos. En este caso no va a haber alguna baja, simplemente me indicará si puedo encontrar artículos con las características que me estén solicitando. ¿Sale? Pero bueno, para no hacer este video muy largo y
y que no queden divididas las ideas, voy a mandar a una siguiente entrega la especificación y la explicación de los métodos buscar, para que entonces tengamos videos que se centren específicamente en tareas como por ejemplo este que fue agregar y eliminar. Ya podríamos tener posteriormente otro buscar y vemos si nos alcanza el tiempo para ver alguna tarea de administración adicional. Pues muchas gracias a todos por su atención. Cualquier duda o comentario me lo hacen saber y nos vemos en la siguiente entrega. Adiós.